A mediados del siglo VII comienza la difusión en Europa occidental de un texto clave, compuesto en la Galia Meridional, en la segunda mitad del siglo VI, el Breviarium Apostolorum. Se trata de una obra nacida en un ambiente propicio a las comunidades cristianas de Hispania y las Galias, en las que se resalta la fundación apostólica de sus respectivas iglesias. En el Breviarium se exponen por primera vez en latín una serie de noticias biográficas sobre los apóstoles, el territorio de su misión y el lugar de su sepultura, dando como novedad la noticia de las misiones de Santiago en Hispania, San Felipe en las Galias y San Mateo en Macedonia. En cuanto a Santiago, el Breviarium concreta que el área de su predicación se centró en los lugares occidentales de Hispania, y además anuncia que su cuerpo descansa en Achaia Marmarica, localización de difícil ubicación, pero que contrasta con la idea de los catálogos griegos, que señalaban a Judea o Cesarea como posibles lugares de su sepultura. Con la difusión del Breviarium Apostolorum durante los siglos VII y VIII, se promocionó la tradición jacobea y el culto a Santiago, mucho antes del descubrimiento de su tumba en Compostela. Por otra parte, esta lectura animó a las iglesias de Venecia y Córcega a adjudicarse para sí la evangelización de sus respectivas comunidades por Santiago, quien presuntamente pasaría algún tiempo en esas zonas, de paso hacia Hispania. En la segunda mitad del siglo VII, esta información sobre la predicación de Santiago en los lugares occidentales de Hispania llega al sur peninsular, a la Bética, siendo citada en el capítulo 71 del libro De Hortu et Obitu Patrum de San Isidoro de Sevilla. En el texto isidoriano se produce un significativo cambio que afecta a la comprensión de la misión del apóstol, pues recoge lo dicho en el Breviarium Apostolorum, pero resalta que Santiago predicó el Evangelio en Hispania y regiones occidentales. En la versión de San Isidoro, por lo tanto, el apóstol no solo evangeliza el occidente del país, pasando a extender su predicación a todo el territorio del reino hispano-visigodo recientemente unificado. En cuanto a la tumba, San Isidoro reitera la noticia del Breviarium, asegurando que se encuentra en ese misterioso lugar denominado Achaia Marmarica. Otras fuentes contemporáneas del sevillano difunden por Germania, la Galia, Hispania y el norte de África, hasta el Sinaí, la tradición de la predicación jacobea en la península ibérica. La Iglesia latina continúa difundiendo el prestigio de Santiago durante el siglo VIII a través del Breviarium Apostolorum y el texto de San Isidoro, al tiempo que surgen nuevas voces, como la del abad anglosajón San Aldelmo de Malmesbury, que llegó a ser a principios del siglo VIII obispo de Sherborne, y es el autor reconocido del poema de Aris, compuesto sobre el año 700. El poema de San Aldelmo versifica la misión apostólica de Santiago en Hispania y debe ser valorado como una gran pieza lírica y litúrgica. Pero también es singularmente valioso desde el punto de vista de la cultura jacobea, al apostar por una relación privilegiada de Santiago con Hispania. El análisis textual del poema de San Aldelmo indica que o bien contó con San Isidoro como fuente, pues incurre en el mismo error de confundir a Herodes Agripa con el tetrarca Herodes Antipas, fallo corregido en el Breviarium Apostolorum, o bien tenía a mano uno de los catálogos apostólicos orientales traducido en latín. Tras la conquista islámica de la península ibérica en 711, surgen en Inglaterra y en el Reino de Asturias las creativas voces de Beda el Venerable y del Beato de Liébana. La labor del monje anglosajón Beda el Venerable hay que datarla entre los finales del siglo VII y los inicios del siglo VIII, mientras que la obra del presbítero Astur Beato de Liébana aparece a finales de esta centuria. Beda conoció las diversas versiones occidentales del Breviarium Apostolorum, textos que reflejaban contradicciones entre sí, motivando su revisión crítica.
así que refundió las versiones, atendiendo al estudio comparativo con las antiguas fuentes griegas y latinas. Como resultado, Beda sostuvo la idea de que la evangelización de Hispania fue obra de Santiago, reforzando, por lo tanto, los contenidos del Breviarum. Las noticias sobre el reparto apostólico del mundo fueron adoptadas por el Venerable en sus homilías y en una de sus obras ascéticas, admitiendo que Pedro recibió Roma, Andrés el Peloponeso septentrional, Santiago Hispania, Tomás las Indias, Juan Asia, Mateo Macedonia, Felipe las Galias, Bartolomé Asia Menor y Simón Egipto. el texto de Beda no era original en cuanto a la noticia de la evangelización jacobea de Hispania, tradición difundida por el Breviarum, pero ofrece datos novedosos en lo tocante al lugar donde se suponía, a fines del siglo VII, que estaba enterrado el cuerpo del apóstol, es decir, un siglo antes de su descubrimiento. Beda el Venerable es el primero en escribir que la tumba jacobea se hallaba en Hispania, afirmación que aparece en una homilía sobre San Juan Evangelista y en su Martirologio, ambos textos datados a finales del siglo VII o inicios del VIII. En su homilía 92 sobre San Juan Evangelista, el Venerable admite que su hermano Santiago el Mayor fue llevado a Hispania después de su muerte en Jerusalén. El Martirologio de Beda es más elocuente, completando la información y aclarando que el sepulcro de Santiago, tras un segundo traslado en la península, se hallaba en sus confines occidentales. Los sagrados restos mortales de este bienaventurado fueron trasladados del lugar en Hispania y escondidos en sus últimos límites frente al mar Británico. El testimonio es impresionante, pues 100 años antes del descubrimiento de la tumba del apóstol, Beda el Venerable la localiza en territorio hispánico, en un lugar próximo al mar Británico o mar de Occidente, es decir, no lejos de la costa atlántica. En cuanto al presbítero Astur Beato de Liébana, personaje de gran importancia en la historia de la Alta Edad Media española, también difunde la tradición de la evangelización jacobea de Hispania. Su obra es igualmente anterior al descubrimiento del sepulcro y se encuadra en el último cuarto del siglo VIII, unos 50 años antes del feliz hallazgo. Beato escribe sobre el año 776 un célebre comentario al Apocalipsis, que aparece al restringido público alfabetizado y culto en